Señorías, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa, en nombre de cuyo presidente, el doctor Francisco Iborra, les saludo a todos ustedes. Hoy tenemos el honor de recibir a don Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida. Le va a presentar don Ernesto Alba, candidato de Izquierda Unida a las próximas elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. La tribuna, querido Ernesto, es suya. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a los asistentes y a Nueva Economía Forum por la invitación y organización de este encuentro donde intercalar ideas con el invitado de hoy. En un contexto donde Andalucía va a jugar un papel importante en el desarrollo de los futuros acontecimientos de nuestro país, es para mí un honor presentar en el día de hoy a mi compañero Antonio Maillo. Antonio nació en Lucena, algo que siempre ha llevado por bandera en sus distintos destinos que ha tenido a lo largo de su vida, y no hay nada que genere más orgullo que hacer de la tierra de origen una pequeña patria. Antonio es coordinador federal de Izquierda Unida, organización que nos une a los dos en sus principios y valores: justicia, libertad, igualdad, solidaridad, armaduras imprescindibles para sobrevivir en este mundo chambón y jodido, como describiera Eduardo Galeano. Antonio es hijo de familia humilde, algo que para los que procedemos de familias trabajadoras siempre es un gran orgullo. Su madre panadera y su padre talabartero. Ha sido criado en la cultura del esfuerzo, del sacrificio, donde nadie regala nada. Antonio es un hijo de Andalucía. Nuestra actualidad está regida en estos momentos por la polarización política, por las tesis negacionistas sobre la violencia de género o el cambio climático, el racismo y la homofobia. Parece ser columnas vertebradoras de lo que está por venir y en medio parece que existe un vacío. Algunas y algunos han escrito que el futuro del ser humano es la nada. Ante ese futuro que quieren imponernos, personas como Antonio Maillo son la antítesis a sus propios planteamientos. Por eso quizás estudió latín y griego, porque se antepuso a los malvados del siglo XXI y entendió desde muy joven la importancia de lo clásico en su concepción cultural y artística. Por eso, ante los claros y oscuros, en momentos de entretiempo o de despiste, Antonio siempre vuelve a ponernos al ser humano en el centro del universo, la razón y el conocimiento, en contraste con lo medieval. Frente a la liquidez de las ideas, Antonio mantiene bien ancladas sus columnas, dórica, jónica y corintia. En el desierto de la duda no hay mejor manantial para beber que el de la convicción política. De ahí el amor por sus alumnas y alumnos en los distintos centros donde ha trabajado como docente, desde Sanlúcar de Barrameda, pasando por Aracena o Sevilla. En este sentido, es para mí gratificante presentar en este foro a mi compañero Antonio, en un contexto donde Andalucía, una vez más, está siendo saqueada. Andalucía es una tierra rica, con un potencial de desarrollo impresionante. Es rica en potencial económico, cultural, en valores, en felicidad y rica por nuestra forma de entender la vida. Entonces, ¿por qué la gente solo tiene lo justo para sobrevivir? Esa es la pregunta. En Andalucía han impulsado un modelo económico que no hace que la riqueza se expanda y se multiplique, sino que se acumule en pocas manos y se marche fuera de nuestra tierra. Nuestra riqueza es robada por fondos de inversión especulativos. Nos quitan la riqueza, pero también nos quitan nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestra cultura y nuestros valores. Es decir, nuestra riqueza en sentido amplio está en peligro. Antonio es consciente de ello. Por eso, aunque asumió la coordinación federal de Izquierda Unida, nunca ha dejado de mirar a su tierra denunciando con claridad
lo que ha considerado injusto. Dice Antonio: la política se circunscribe en muchas ocasiones a la percepción de lo que hacen determinadas élites económicas y financieras, determinados poderes que se resisten a un cambio. El trilerismo como ejercicio político sobre el que nos rebelamos. Hay que reivindicar lo que nos afecta, en el arte de hacer real lo justo y frente a eso impugnar el discurso hasta ahora hegemónico de la política como el arte de la irresolución y el arte del poder por el poder o del poder para la opresión de la mayoría. En un contexto donde los de siempre quieren hacernos la vida más difícil para seguir obteniendo beneficios, unos tiempos donde la sanidad, la dependencia, la educación o la vivienda se están convirtiendo en artículos de lujo para la mayoría de andaluces y andaluzas, siempre podemos encontrar voces como la de Antonio Maillo que reivindiquen el sentido común para que esa mayoría podamos vivir mejor y ser más felices. Se aproximan momentos complejos, querido Antonio. En nuestra tierra entramos en contienda electoral y debemos de reivindicar la razón y la esperanza para hacer de ella una tierra de felicidad y oportunidades para la gran mayoría de andaluces y andaluzas. Una tierra donde puedan nacer en igualdad las generaciones que vengan detrás. En ello debe de estar nuestro compromiso. Son tiempos de defender nuestras convicciones con contundencia. Frente al individualismo, lo común, lo que es de todas y de todos. Frente al egoísmo, la solidaridad. Frente al odio, el amor y la empatía. El estado de ánimo está cambiando, Antonio. No hay duda de ello. Hoy parece más alcanzable para muchos andaluces y andaluzas un sistema que garantice una sanidad universal, pública y de calidad. Un sistema que ofrezca vivienda sin que se convierta en un negocio o un bien especulativo. Una Andalucía con trabajo digno que nos haga sentirnos realizados como seres humanos y no como esclavos del tiempo que vendemos. Hay deseo. Y si hay deseo es porque existe esperanza. La esperanza es un calambre que se contagia entre nuestros iguales, electrocuta y moviliza. Es ahí donde debemos de empeñarnos. En este sentido, Antonio, termino como diría Rimbaud: al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades. En unos momentos donde ser mala persona parece que está de moda, es un honor presentaros a una buena persona. Antonio Maillo, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Don Antonio tiene la palabra. Muchas gracias, don José Luis, y muchas gracias a Fórum Nueva de Economía y a CISA por la invitación y patronazgo de este acto. Una vez más, agradecemos esa pluralidad y que nos den la posibilidad de estar en cuantos espacios nos inviten y expresar las opiniones que tenemos en Izquierda Unida sobre el modelo de sociedad, sobre el modelo de Estado y sobre el modelo también de gobierno, que hablaremos de ello. Ernesto, muchas gracias. Eres generoso y para mí tus palabras adquieren un valor relevante cuando en tu trayectoria política y en tu hacer antepones ante todo el bien común, la reivindicación hermosa del bien común, la reivindicación hermosa de la nobleza de la política, que nos quieren combatir a quienes no tenemos más patrimonio que el de organizarnos para poder mejorar la vida de la mayoría social. Y desde esa reivindicación agradezco mucho tus palabras y sobre todo agradezco mucho tu generosidad. Mirad, yo quería comentar o empezar esta intervención, en primer lugar desde el placer de hacerlo en Sevilla. José Luis me decía, ¿qué te parece hacerlo en Andalucía, en Sevilla? Encantado. Vengo de mi casa 10 minutos, por tanto, esfuerzo más sobrio que cuando tengo que desplazarme en AVE a Madrid. Y lo digo porque también desde las periferias se puede ser responsable federal de un proyecto. Andalucía también está en la primera línea
y hay que romper esa dinámica de tendencia centralista a tener que ubicarse en Madrid como espacio de decisión en los proyectos de carácter federal. Hay que reivindicar la existencia y el poner Andalucía en el primer nivel del debate político. Pero la primera pregunta que yo os quería hacer era, ahora que se habla de los 50 años de la muerte de un dictador atroz, que dirigió una dictadura atroz, que empezó matando y terminó matando, y que con perspectiva de los 50 años se hace una reflexión colectiva, a mí me gustaría saber qué pensarán de nosotros, de nosotras dentro de 50 años sobre estos tiempos que vivimos. Y yo quiero decir que podemos definir estos tiempos, para coger perspectiva, vivimos unos tiempos en un tiempo liminal, es decir, un tiempo de frontera. El limes era la frontera del Imperio Romano, donde había periodos de estabilidad. El Danubio y el Rin estaban siempre fijos y había periodos donde se ampliaba el territorio o se reducía. Esos son los tiempos liminales, los tiempos de frontera, de umbral, los tiempos de disputa, los tiempos en los que, como decía Gramsci, ya lo viejo ha muerto. Lo viejo no está a punto de morir, no, lo viejo ha muerto. Lo que pasa es que lo nuevo no acaba de nacer. Estamos en ese tiempo de claroscuro, en ese interregno que decía Gramsci, donde en ese ámbito de disputa se está expresando y hay un síntoma que es ineludible, que es que estamos en un periodo que no lo vamos a ver cuánto dura, llevamos ya unos 8 años, puede que dure otros 8, otros 10, veremos cuándo. Un tiempo en el que las victorias no son para siempre, ni las derrotas son irreversibles. Vamos a vivir un periodo de disputa en el que el mismo día que Milei obtiene un buen resultado, tampoco para tirar cohete, en el Parlamento argentino, la candidata del Sinn Féin, de la izquierda irlandesa, gana las elecciones presidenciales. En un tiempo en el que en Holanda se produce una reactivación y movilización y una sociedad holandesa que se reconoce harta de odio, interesante la reflexión colectiva, echa y expulsa de la primacía electoral a la extrema derecha. O un candidato que para los parámetros norteamericanos se puede decir que es de una izquierda radical, para los parámetros norteamericanos, gana la elección en una ciudad tan emblemática como Nueva York, de la que sería un error trasladar a Estados Unidos el ecosistema neoyorquino. Pero algo se mueve. No hay, o Noboa pierde todas las 4 consultas que ha tenido en Ecuador. O en Chile gana la candidata comunista, pero hay una posibilidad de que las derechas se agrupen y a lo mejor la segunda vuelta se vuelca. Es decir, vivimos un periodo absolutamente liminal de disputa donde, por tanto, la tesis que algunos abrazaron con demasiada precipitación desde mi punto de vista, incluso en el campo de la izquierda, de que aquí en España el Partido Popular y Vox tenían que llegar porque esa era la moda, porque no había más remedio y porque la Unión Europea está conformada por mayoría de gobiernos de derecha y ultraderecha, esa tesis es errónea. Y no lo digo yo, lo dice la propia realidad. Aparte de irresponsable, porque si alguien asume que algo es irreversible, no sé para qué nos organizamos ni para qué hacemos debates políticos, esa tesis se ha demostrado errónea porque no estamos en un proceso de irreversibilidad de la derecha y extrema derecha, sino que estamos en un proceso de disputa y dependerá de cómo nos organicemos, de qué recursos pongamos, de qué esfuerzos hagamos, de qué debates, en qué debates centremos la victoria o derrota, que no será irreversible una ni será para siempre la otra. Seguiremos moviéndonos en momentos liminares o de disputa. En segundo lugar, quiero decir que les voy a decepcionar. No pienso hablar de unidad. Esto ya está superado. Ya hemos hablado año y medio, tenemos la tesis clarísima. El instrumento lo tenemos evidente, es decir, si queremos ser un instrumento de cambio, transformación y mejora, tenemos que unir esfuerzos para poder ser determinante en el próximo ciclo político. Por tanto, yo no voy a seguir hablando de lo que hemos hablado siempre. Tesis superada y ahora ya no se trata de hablar del cómo. Yo les quiero hablar aquí, hoy en Sevilla, 18 de noviembre de 2025, del qué. De cuál es el proyecto político que justifica la necesidad de disputar el próximo ciclo electoral. En esta simplicidad binaria en la que nos movemos hay un modelo ideológico en disputa, un eje autoritario y un eje democrático.
Y hay un eje de gestión, un modelo de privatización, la gran privatización como eje de desarrollo y desmantelamiento del Estado, o un eje de lo público y de reforzamiento orgulloso del Estado. Esos son los dos ejes sobre los que se dirimen el modelo de sociedad al que vamos, la disputa, una disputa que tiene dimensiones civilizatorias. La crisis climática ha generado desastres y tragedias que un año después nos conmueven ante el cinismo y la indignidad de los gobernantes que tuvieron que estar atentos a este hecho. La Dana en Valencia, 229 víctimas mortales, más 8, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Los incendios forestales en Castilla y León y Galicia, en Extremadura. Las residencias de ancianos durante el COVID demostraron en este caso que el eje privatizador, el del Partido Popular, se mueve siempre con una matriz, la misma matriz, en residencias de ancianos, en incendios o en la Dana, o en el cribado, en la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Se miente y se oculta la verdad. Cuando se le descubren las vergüenzas, se lanza otra mentira para cubrir la primera y se lanza una tercera para cubrir la segunda. Y cuando ya están descubiertas todas las mentiras, se hacen víctimas ante las víctimas. Y si se desesperan, criminalizan a las víctimas. Eso ha ocurrido en la Dana, con la familia de las víctimas muertos, hombres y mujeres, ancianos y ancianas que murieron ahogados y ante los que Mariano Rajoy la semana pasada en un programa en el que estaba promoviendo su libro tiene la desvergüenza de decir que más quieren, que Mazón ha pedido perdón. Pero es que en los incendios se ataca a los agentes forestales que reclamaban año y año que los incendios se apagan en invierno, no en verano. Y se hacen víctimas de las víctimas y se miente una y otra vez en los cribados del cáncer de mama cuando dijeron que eran 4 casos y fueron 2.317, cuando se dice que los protocolos y los datos, la confidencialidad de los datos les impide acceder a toda la información, cuando dicen al final que la culpa poco menos que la tiene Amama. Criminalización de las víctimas. Estamos hablando de un comportamiento matriz, no estamos hablando de un Moreno Bonilla diferente a Mazón o diferente a Ayuso. Moreno Bonilla es un Ayuso en su abón, por decirlo en términos andaluces, pero tienen el mismo proyecto estratégico de gran privatización y desmantelamiento de los servicios públicos. Por tanto, cuando hablamos del modelo de gestión, Izquierda Unida se define como una organización que apuesta por un proyecto y un instrumento unitario con otras organizaciones y ciudadanos y ciudadanas, por un modelo de poder democrático y en un momento en que la democracia no se define de manera formal, sino que la democracia nos la jugamos en la factura de la cesta de la compra, en la lista de espera del hospital o en el recibo del alquiler. Ahí nos jugamos la democracia, desde un concepto material y no formal. Por eso nuestra prioridad en el qué es hablar de las cosas del comer. Las cosas del comer son el eje que va a determinar la adhesión o la desafección ciudadana, la participación popular ilusionada en un proyecto de cambio o el abandono y la abstención. Y digo esto por las cosas del comer, nunca mejor dicho, porque la cesta de la compra, ese hecho cotidiano del que no es normalmente objeto del gran debate político, ha subido el 45% en los países de la OCDE desde 2019 hasta ahora. Pero es que el recibo de la luz, la factura de la luz, ha subido en los últimos 12 meses el 18%. O las tasas de basura, que han subido el 30% con carácter general. Estamos hablando de un coste de la cesta de la compra que empieza a ser no solo inasumible, sino que puede provocar también lo que yo llamo el clasismo alimentario. Esto es, el encarecimiento de la cesta de la compra está haciendo que comprar fruta de calidad, comprar verdura de calidad, comprar alimentos de calidad, está bajo el sesgo de clase
en un clasismo que está provocando que las clases más vulnerables, los sectores más vulnerables, tengan que llenarse de alimentos ultraprocesados, más baratos, para llenar la cesta de la compra, con consecuencia en términos de salud, de crecimiento, de alimentación juvenil. Estamos hablando de un asunto que va más allá del mero hecho de la cesta de la compra, que puede convertirse en un tópico eso de que está más caro. No, la cesta de la compra ha subido. Hay productos que se están convirtiendo en productos de lujo y hay un sesgo de clase en términos de buena o mala alimentación que tienen consecuencias sobre la vida y sobre la salud. Hay otro tema, de las cosas del comer. Hablamos de las cosas del comer, de la vivienda. La vivienda necesita de una prioridad en la acción de gobierno, pero necesita también poner el foco en los gobiernos autonómicos que están boicoteando en una acción vergonzante de deslealtad institucional las leyes de vivienda, que pueden declarar zonas tensionadas y establecer límites de alquiler. Moreno Bonilla boicotea, como Ayuso, como Mazón, la ley de la vivienda, porque es el mismo patrón, no nos equivoquemos, es el mismo patrón y el mismo modo y matriz de comportamiento. Y ante la vivienda, una constatación. Se puede decir y se pueden tener opiniones de todo tipo. Lo que no se puede dudar es que la estrategia de la política de vivienda en estos 45 años ha sido un fracaso al dejarlo en manos del mercado y en una despatrimonialización de la vivienda pública, donde en España existe la anomalía, que no hay en Francia, que no hay en Alemania, que no hay en Bélgica, de descalificar como vivienda pública a los 30 años y pasarla al mercado privado. Y pérdida de patrimonio. Y tenemos que decirlo muy claramente, hay que intervenir los precios de la vivienda. Y hay que hacer de la vivienda un servicio público más, al nivel de educación y de sanidad, y reivindicarlo desde una política de Estado. En esa reivindicación de salarios indirectos, que tanto gusta en el mundo sindical y que también a mí me gusta, está claro que hay un deterioro programado, planificado de sanidad y educación. Moreno Bonilla dice que el problema de la sanidad no es un problema puntual que se resuelva en estos 6 meses, que es más profundo. Efectivamente, es más profundo. Sí, señor, porque llevan desde 2018 con una planificación, con tecnócratas venidos de la Comunidad de Madrid que se han dedicado a planificar el desmantelamiento del Servicio Andaluz de Salud y la gran transferencia a las empresas privadas de sanidad que están haciendo su agosto. Y el cuarto elemento, los salarios estancados, la pobreza laboral. No se garantiza el trabajo, no garantiza el vivir con dignidad y el llegar a final de mes. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene que ver esto con Andalucía? Todo. Lo digo como andaluz, pero lo digo también a nivel federal. Andalucía es la clave de la construcción de una esperanza para nuestra tierra y de la construcción de una esperanza que mantenga el gobierno progresista y de izquierda en España. Como en otras ocasiones, Andalucía tiene las condiciones y ahora mismo existen las causas objetivas y subjetivas para iniciar un proceso que culmine en un cambio que suponga la sustitución del gobierno del Partido Popular por un gobierno de carácter progresista y de izquierda. Y en ese gobierno queremos estar nosotros y nosotras. Somos una organización que queremos arremangarnos, asumir contradicciones y gestionar para mejorar y salvar una vida en la que tenemos que tener claro que Andalucía y el sistema público andaluz, como epítome del desastre y del fracaso de las políticas de Moreno Bonilla, no aguantan una tercera legislatura con el Partido Popular. Por tanto, nos estamos jugando un modelo de sociedad, nos estamos jugando un modelo de servicios públicos y nos estamos jugando un modelo que ha pasado en apenas 1 mes y medio de la resignación a una chispa que se ha encendido social, en la que se han evidenciado las carencias y un modelo fracasado. Moreno Bonilla ha presentado ya sus 8º presupuestos, son 8 presupuestos que suponen un fracaso de modelo de gobierno y, por tanto, en esa disputa del desmantelamiento de servicios públicos de gran privatización o la construcción de una esperanza y, la construcción del futuro. ¿Y por qué digo que hay esperanza? Lo dije en mayo en la Asamblea de Izquierda Unida en Granada y algunos me decían, eres un optimista irreductible. Bueno, soy un optimista con datos y con percepciones. Ahora somos optimistas con realidades. Y es que, sabéis, los andaluces y la andaluza podemos estar muy tranquilitos, podemos ser muy estoicos, muy senequistas, pero cuando nos encendemos, esa chispa no se apaga. Esa chispa acaba de empezar.
El reloj ha iniciado una cuenta atrás en el gobierno del Partido Popular y de sus políticas privatizadoras. Ha empezado la esperanza y se demuestra en una anécdota, el nerviosismo de Juanma Moreno Bonilla, una persona que suele ser bastante tranquila. Ahora está muy nervioso y lo refleja los ataques a diestro y siniestro a todo lo que se mueve en Andalucía. La anécdota sobre este foro, como si nosotros no pudiéramos venir a los foros donde se nos invita. Algunos quieren que hablemos nada más que a través del mundo obrero. Mire usted, no. Vamos a hablar a través de todos los medios de comunicación, de todas las televisiones, de todos los espacios, de cualquier conferencia, de cualquier club, porque nosotros queremos exponer, y lo importante es que nosotros decimos lo mismo aquí que en cualquier otro foro. Esa es nuestra credibilidad. Se puede compartir o no, lo que pensemos, pero nunca van a echarnos en cara que seamos incoherentes. Amigos y amigas, creo que hay una buena noticia. Tenemos una buena noticia. Andalucía tiene solución. La sanidad pública tiene solución. Y estos tiempos, que son de audacia política, y en eso estamos de acuerdo todo el mapa político existente, necesitan de esa audacia para interpelar a la sociedad andaluza e iniciar una política de cambio. En esa estaremos todos y todas concentrados. Muchas gracias. Don Antonio, me produce mucha alegría verle tan bien, usted que estuvo tan malito. Vuelve la esperanza y vuelve la energía, qué bien. Muchas gracias, José Luis, porque además he pasado un mes ahí, una racha un poquito regular, pero afortunadamente me encuentro bien y creo que es importante, ya que lo dices, que cuando hablamos de política no estamos hablando de algo ajeno, estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la vida. Yo soy hijo de beca pública. Ernesto decía, soy hijo de trabajadores, como la mayoría de Andalucía, pero soy profesor gracias a una beca pública. Por tanto, eso, los que somos becarios, sabéis que eso nos marca también. Teníamos que estudiar, teníamos que sacar buenas notas, porque si no teníamos que volver al pueblo y en mi pueblo a trabajar en la carpintería. Eso es lo que había. Y soy hijo también de la sanidad pública, que me salvó la vida. La sanidad pública me salvó la vida. No sé cuántos recursos, estoy convencido que fueron ingentes y enormes. Todavía no me han dado la cuenta de cuánto se gastó para que yo sanara de un cáncer de estómago. Y por tanto, cuando hablamos de la sanidad, algo que además, en el caso del cáncer, siempre ha estado en el consenso andaluz, el escándalo de los cribados lo ha quebrado, porque nunca ha estado cuestionado. Sin embargo, este escándalo que ha habido en Andalucía ha quebrado esa confianza en un sistema que tiene que seguir garantizando la esperanza de vivir y la esperanza de construir un futuro al que, cuando uno tiene este tipo de experiencias personales, siente un gran débito y gratitud a la sociedad que lo ha salvado. Bueno, pues aunque estemos en la ciudad del Guadalquivir, vamos al Tajo. ¿Existe hoy un proyecto común real en la izquierda, a la izquierda del PSOE, o vivimos en una fase de descomposición? También le preguntan, don Antonio, si Sumar es un proyecto sólido o un espacio electoral en una cierta transición. ¿Confirma usted que Yolanda Díaz sería hoy por hoy la candidata de Sumar a las próximas elecciones generales? ¿Qué respondería a quienes piensan que usted sería un candidato con mejores posibilidades, más fiable, más aglutinante y percibido como otra cosa, más fresca? Y finalmente, en este primer turno, ¿debería Izquierda Unida asumir el liderazgo del espacio progresista alternativo? Bueno, voy de lo más a lo menos. En primer lugar, hay un proyecto de unidad. ¿Y sabe por qué hay un proyecto de unidad? Hay un proyecto político. Lo acabo de desmenuzar. Estoy convencido que las tesis sobre las que sustento un proyecto político para el próximo ciclo son unas tesis que asumen múltiples organizaciones del espacio que podemos denominar izquierda alternativa. En segundo lugar, hay unidad porque hay una unidad social. Muchas veces confundimos, cuando hablamos de unidad, del acuerdo entre los aparatos de los partidos para ver si hay lista o no. La unidad electoral es una consecuencia de la unidad social. Y por eso soy optimista. Se ha producido una unidad social. Las manifestaciones pro-palestinas en la Vuelta Ciclista,
las manifestaciones continuadas de la Dana en el País Valenciano, las manifestaciones ante los incendios y la incompetencia en Castilla y León y Galicia, las manifestaciones masivas ante el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Se ha producido una unidad social de gente que quiere resolver los problemas y quiere resolverlos con un país decente. Sobre esa unidad política no hay ninguna organización que pueda atreverse a impugnar una unidad electoral. Si no hubiera habido movilizaciones, posiblemente las organizaciones juegan a sus intereses particulares, pequeños, mezquinos, muy desproporcionados con lo que son la gran ambición en términos berlinguerianos, la ambición política, la ambición social, la ambición de todos. Y es indudable que cuando hay unidad social, las organizaciones políticas están fiscalizadas por ciudadanía que los mira para ver qué decisiones van a tomar para organizar instrumentos que canalicen esas aspiraciones que dan e impulsan la unidad social. ¿Qué respuesta le damos a las mujeres que han estado afectadas por el no diagnóstico de situaciones dudosas sobre el cribado del cáncer de mama? ¿Que vamos separados cada uno porque a cada uno nos interesa sacar 2 diputaditos por aquí y 3 diputaditos por allá? ¿Qué respuesta política es esa? La mediocridad política. Por eso hay razones para el optimismo, porque el impulso social impulsa la unidad electoral. En segundo lugar, el cual sea, sobre esta base, todo es complementario, todo es secundario. ¿Por qué? Pues porque cuando uno tiene el objetivo, o varias organizaciones tienen el objetivo de ser cauce de esa aspiración popular y social, de identificarse arremangarse para gobernar en todos los espacios, sea en España, en Andalucía o en ayuntamiento, a partir de ahí nos ponemos de acuerdo. Y me da igual el nombre que se ponga. Yo creo que debemos acertar en un nombre que simbolice el nuevo ciclo político y la acumulación de fuerzas que se produzca, pero no es el elemento sustancial, aunque sí importante para Izquierda Unida, que lo he expresado en numerosos momentos. Y después, una vez que se hace ese proyecto político, se hace coincidir en por qué vamos juntos, se es instrumento de los anhelos y aspiraciones a un proyecto político de esperanza, basado en la esperanza y no el miedo, es cuando tendremos que plantear el formato de quién deba ser el referente. Yo no di el salto a la política de nuevo para ser candidato de nada. No lo di. Ese no era mi objetivo y además lo dije. Venía a ayudar para seguir construyendo un instrumento que sea relevante, que no se quede en la marginalidad en el ámbito político de nuestro país, entendiendo el contexto internacional. Pero la vida, por reflexionar, te lleva a donde primero no pensabas estar. Es más, a veces porque no pensabas estar es por donde te lleva la vida. Seguramente si uno aspirara a haber sido primero coordinador andaluz o coordinador federal de Izquierda Unida, como los sueños de toda mi vida, no lo habría conseguido. Esas cosas se notan y la organización en que se le note se le corta. Entonces, yo como no tenía esa aspiración nunca, a lo mejor por eso la he conseguido. Y no hay que descartar nada, pero sí tener un sentimiento, que es el que yo tengo. Ser útil allí donde pueda hacer mejor y mayor beneficio al bien común. Ese va a ser mi criterio a la hora de tomar una decisión en el ámbito de lo que tenga que ser. El tema de Yolanda Díaz como candidata no está cerrado. Desde su punto de vista, no está cerrado, porque nosotros queremos hacer primero un proyecto político, segundo, Yolanda además no ha dicho todavía nada, y tercero, nosotros somos partidarios de que eso sea la culminación de un proceso político anterior. Creo que hay que aprender de las experiencias pasadas de no anteponer la referencialidad personal sin proceso político, porque al final, si uno vincula en demasía un proyecto político a una referencia, cuando esa referencia se diluye, que en estos tiempos políticos son de mucho desgaste, se diluye el proceso. Lo vivimos con Unidas Podemos, lo estamos viviendo con Sumar, y yo creo que tenemos que aprender de los errores dialécticamente para hacerlo bien. Y para hacerlo bien es proceso político, confluencia programática, interpelación a la ciudadanía a que se incorpore a este nuevo ciclo y participación de esta ciudadanía en la determinación de quiénes deben ser los referentes y las referentes, que pueden ser cualquiera de los que usted ha nombrado. Don Antonio, Sumar y Podemos, ¿ve posible una reunificación del espacio o cree que ya no hay vuelta atrás? ¿Cuánto ha costado en votos y en credibilidad la guerra intestina entre Sumar y Podemos? ¿Izquierda Unida está dispuesta a mediar? ¿Lo está usted para recomponer el espacio
o prefiere competir? ¿Ha hablado con don Pablo Iglesias? Vamos a ver, yo creo que con la reflexión primera que hice de la ambición, de la gran ambición de proyecto político, se diluyen todas las, permítanme, los capítulos del culebrón. ¿Por qué? Porque estamos en otra fase ya. Ya se han dirimido las querencias, las no querencias. Nosotros lo que apostamos es, vamos a ir a un proyecto unitario, es que ese proyecto está abierto por cuantas organizaciones y personas quieran incorporarse a este proyecto de esperanza y de cambio, y de transformación, y de desarrollo de reformas estructurales, y de confianza en un país que tiene recursos suficientes para que nadie esté en la pobreza, y la gente tenga, no sea una pesadilla, la vivienda, sobre todo en los sectores jóvenes y vulnerables. Y cuando uno antepone ese objetivo y esa atalaya de referencia en tu acción política, lo demás es anecdótico, y lo digo con mucho respeto, pero ya está corrida ese debate, esa tuerca está corrida de cómo nos llevamos entre nosotros. Es que eso no es relevante políticamente. Lo que es relevante políticamente es ofrecer a la sociedad que está trabajando está trabajando en estos momentos pensando en su jornada laboral, en los hijos que tienen en el colegio, en la lista de espera de una intervención que no llega, a dar respuesta y a resolver esos problemas reales. Y nosotros le hemos dicho, vamos a estar en el proyecto que tenga voluntad unitaria, en ese en el que vamos a estar, y sobre eso no nos vamos a salir. Y sobre hablar o no, pues bueno, ya hace mucho tiempo que no hablo con Pablo, es verdad. Nunca está de mal hablar con todo el mundo. Pero ¿Es porque él no quiere o a usted esto empieza ya a ser Potro Salvaje, episodio 426. Permíteme, pero no voy a entrar en eso. ¿Es estable la alianza con el PSOE o estamos ante un final de ciclo con fecha sin poner para las elecciones, pero muy probable? ¿Qué exige Izquierda Unida al Gobierno para mantener su apoyo en el Ecuador de la legislatura? ¿Qué ha aportado realmente la izquierda transformadora al Ejecutivo de Sánchez? Nosotros estamos en el Gobierno desde 2020, nada más y nada menos, y, por tanto, no estamos hablando de algo ajeno a nosotros, no es pedirle al Gobierno, es que formamos parte del Gobierno y hemos asumido ese carril estratégico. En el contexto y en el momento histórico actual, nosotros estamos muy orgullosos de formar parte de un Gobierno que es un dique ante una alternativa que no es otra que una alternativa profundamente reaccionaria y desmanteladora de todo aquello y todas aquellas conquistas sociales que han conformado nuestra forma de vivir. No estamos hablando de una alternancia, no estamos hablando de matices, estamos hablando de modelos casi de civilización. Digamos que la certidumbre y la seguridad de que hemos tenido algunos en estar en la escuela pública, una sanidad que te cura sin tener que pagar, más allá de tus impuestos, etcétera, pueden desaparecer. Unas pensiones públicas que están blindadas pero que pueden desmantelarlas. Estamos hablando de palabras mayores. Y sobre esa cuestión nosotros participamos en el Gobierno. En estar en el Gobierno tiene contradicciones. Primero, por el propio ejercicio de Gobierno. Lo saben aquí mis magníficos alcaldes y alcaldesas que de la provincia de Sevilla han venido, que hacen una brillante gestión y que nunca están exentas de establecer contradicciones que son las de la propia vida. Y, en segundo lugar, porque estando dentro del Gobierno es lo que se ha permitido llegar a un nivel de audacia política que no se habría llegado de no haber estado la parte, desde luego, Izquierda Unida o la izquierda alternativa. No se habría llegado, desde luego, al reconocimiento del Estado palestino, al embargo de armas con Israel o a una reforma laboral como nunca se ha producido en mejora de conquista. ¿Quedan más cosas? Sin lugar a dudas. La máxima pendiente, antes de que alguien me la pregunte, es la vivienda. Va a ser determinante en el éxito de esta legislatura. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que definir para el próximo ciclo, en el que no solo es que queremos que llegar a 2027, es que siempre hemos pedido, lo pedimos el año pasado, lo pedimos este año con más éxito, que se debatan presupuestos, que se presenten en el Congreso, que obliguen a los grupos parlamentarios al por qué van a decir que no a unos presupuestos de carácter expansivo que pueden resolver problemas graves, sobre todo vinculados a la política de vivienda, como les digo, y que supone un refuerzo en las transferencias autonómicas. Y creo que hay que hacer ese tipo de batalla política porque a lo mejor la derrota no va a ser una derrota aritmética de que puedan ser devueltos los presupuestos porque las derechas voten que no.
Puede ser una derrota política para aquellos que cometan la irresponsabilidad de decir que no a unos presupuestos que conquistan derechos y mejoran y pueden mejorar la vida de la gente. La ley de vivienda se ha quedado en un marco simbólico, entre otros motivos por la oposición de las autonomías del PP a ejecutarla, como usted ha señalado en su primera intervención. ¿Habría que limitar, en su opinión, la actividad de los fondos de inversión en vivienda? No solo limitarlo, es que nosotros planteamos que una medida que queremos empujar para que se desarrolle, que es el derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones públicas ante precisamente los fondos de inversión grandes tenedores de vivienda. Sabéis que los compran, sabéis que echan a la gente, sabéis que lo amenazan si no los pueden echar, sabéis que lo aburren, que dejan de invertir en el edificio para hacerlo inhabitable y después, cuando tienen el gran edificio, lo somete a venta o a pisos turísticos o a especulación pura y dura. Bueno, pues queremos conseguir, en Cataluña se ha hecho, el derecho de tanteo y retracto para que sean las administraciones públicas las primeras que puedan adquirir esas viviendas para el parque público de vivienda. Queremos que se elimine la descalificación de que una vivienda construida con el dinero de todo y toda, que es una vivienda pública, a los 30 años vuelva al mercado como renta libre. Es que eso es una barbaridad. Yo tuve un debate con senadores y diputados de Francia, y Alemania y Bélgica, que no es el culmen del socialismo precisamente, y se llevaban las manos a la cabeza. De hecho, el francés pensó que era un error de traducción del traductor, porque no se podía creer que en España las viviendas públicas dejaban de serlo. Porque en Alemania las viviendas públicas son públicas toda la vida. En Francia y en Bélgica. Y en España no. Y tenemos que asumir un parque público de vivienda con la intervención de precios. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay un boicoteo del Partido Popular a la ley de vivienda, de no declarar zonas tensionadas, de no poner topes de alquiler. Nosotros planteamos una fórmula que es perfectamente legal, que es establecer convenios con ayuntamientos directamente del Ministerio para sortear ese boicot, y creo que esa medida es una medida que es factible, y la otra es incorporar como un añadido a la propia ley de la vivienda este supuesto. Hay que hacerlo porque cuando tú boicoteas no puedes quedarte en la formalidad de dejarle a los gobiernos autonómicos violar y violentar la voluntad popular expresada en las normas de las Cortes Generales. Hablemos, si le parece, de economía y de modelo productivo. ¿Qué sector estratégico, en su opinión, debería ser prioridad nacional? ¿Industria verde, energías, digitalización, vivienda? España está perdiendo el tren de la reindustrialización europea. ¿Cree que se ha hecho un buen uso de los fondos Next Generation o se ha perdido una gran oportunidad? Bien, el eterno problema del modelo productivo, que es un debate muy recurrente también en Andalucía, evidentemente también en España, nos tiene que definir para el futuro, y nosotros lo tenemos claro. Nosotros queremos, en todo caso, la industria, que no hay que condenar eso de ver como algo negativo la reindustrialización. Queremos una industrialización verde, evidentemente, situado en las coordenadas actuales y sociales, y queremos una economía que trascienda de la determinación y condicionamiento que tenemos en la economía de servicios, que es una economía que es un modelo productivo basado en el sector servicios, que tiene más debilidades que un modelo económico basado en el sector primario agroindustrial o el sector secundario. Y digo esto porque el mayor elemento de precariedad que tenemos en estos momentos se llama hostelería, se llama turismo, y es donde se concentran las mayores bolsas de pobreza laboral existentes en nuestro país, que tiene mucho que ver con la debilidad y el objeto de especulación que se tiene sobre el sector terciario. Si se da cuenta, las proporciones de impacto en términos de empleo del sector terciario son muy llamativas a ojos vistas, pero sin embargo en términos económicos no deja de ser el 13% del Producto Interior Bruto. Es decir, no es un sector que tenga un peso tan determinante como lo tiene, sin embargo, en la generación de empleo, pero de un empleo de poca calidad. El mejor modelo productivo es aquel modelo productivo que sea sostenible, que se concentre en sectores que generen riqueza en términos laborales, sostenibilidad ambiental, espíritu de servicio, pero de servicio para reforzamiento del Estado y, por tanto, el blindaje de los servicios públicos como elemento esencial de
de ese modelo. Hay que aumentar impuestos a las grandes empresas o bajar la presión fiscal a las pymes. ¿Este Gobierno, en su opinión, está tratando bien a los autónomos, más allá de la propaganda? Esa disyuntiva es falsa, porque no se trata de que hay que subirla, a las más altas o bajar la presión fiscal. Ya el propio término presión fiscal implica una connotación negativa a los ingresos fiscales, que es un concepto mucho más exacto. Cuando la gente habla de presión, ya está hablando en términos peyorativos sobre la necesidad de ingresos. Sin ingresos fiscales no hay país. Ni hay carreteras, ni hay hospitales, ni hay curación, ni hay colegios. Sobre esa necesidad de ingresos fiscales nosotros lo tenemos muy claro. Bueno, y lo tiene muy claro la sociedad española, que dice, el 79% de los casi 8 ciudadanos de 10 dicen que el sistema tributario español es injusto, es decir, que no paga más quien más tiene. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo porque efectivamente los más ricos no pagan en España en proporción a su riqueza. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos planteado una reforma fiscal porque en términos de ingresos fiscales nosotros estamos por debajo de la eurozona. O sea, España, tanto que algunos hablan de España está por debajo de la recaudación fiscal de la eurozona, está debajo, 8 puntos por debajo de Francia, es decir, si tuviéramos el sistema fiscal francés, habríamos recaudado en nuestro país 125.000 millones más. O si estuviéramos como en Italia, serían 57.000 millones más. O Alemania apenas 6 puntos, pero suponen 47.000 millones de euros más. Bueno, pues nosotros estamos por debajo de esos países a los que yo creo que aspiramos a parecernos, en algunos aspectos, en otros a lo mejor no. Pero es que los que hablan de presión fiscal, si queréis, bueno, pues nos parecemos a Lituania, a Malta y a Eslovaquia, que son los países con menos presión fiscal. Y comparar la vida, los servicios y la calidad que hay de los mismos en esos países. ¿A dónde queremos ir? Esa es la primera pregunta. Lo digo porque la derecha, de una forma muy engolada, siempre habla de que si hay muchos impuestos. No, el problema no son los impuestos, el problema es quién paga los impuestos. Y resulta que la renta del IRPF ha aumentado en 18 años de una recaudación del 77% y el impuesto de sociedades ha bajado el 26%. Y el IVA ha subido también, creo recordar, el 37%. Es decir, el IRPF, impuesto del trabajo, de la renta del trabajo, es el que más aporta. Por tanto, es del que tenemos que estar orgullosos de sostener los ingresos fiscales. El IVA, impuesto indirecto, impuesto injusto, paga el litro de gasolina el que gana 300.000 euros al año y el que gana 20.000 euros al año. Impuesto de sociedades ha sido el único que ha bajado. Hay menos ricos, más ricos. Pero hay patrimonios, los de más de 1 millón de euros, los operadores financieros, las grandes entidades bancarias, los grandes patrimonios del país, que apenas si suponen un pago ajustado a su derecho. Y sobre las pymes, mire, el autónomo, hablamos del régimen de autónomo. Vamos a ver, aquí se han conseguido muchos logros de los autónomos. Los autónomos no tenían derecho a baja, que era el desempleo por cierre. Pero el problema está en considerar los autónomos como si fuera un único cuerpo en el que distinguimos al autónomo que es autónomo de sí mismo y que se las ve y se las desea para sacar la tienda de su calle de alimentación, a los 226.000 autónomos, por ejemplo, que hay en España, que declaran ingresos, una vez pagados impuestos y tasas, de más de 6.000 euros al mes. Bueno, pues esos 226.000 autónomos que declaran 6.000 euros de ingresos una vez que han pagado todos los impuestos, pagan o cotizan en su régimen lo mismo que un asalariado que gana 1.500 euros. Eso habrá que ajustarlo, ¿no? Porque, claro, se produce un efecto que es que esto repercute, por ejemplo, en la tesorería de la Seguridad Social. Primero, ¿por qué? Porque hay un sistema de solidaridad en el que, aunque tú hayas cotizado poco, vas a tener un mínimo de pensión cuando te jubiles, y después otro, que es el más perverso, cuando autónomos que generan muchos ingresos calculan la cotización más baja que les queda para obtener la mejor de las pensiones posibles en su jubilación, los que ganan por encima de los 6.000 euros al mes después de impuestos. Claro, la primera injusticia sería atender a todo el mundo por igual. Por eso nosotros defendemos la congelación
del aumento de la base de cotización en aquellos autónomos que están en precario, igual que defendemos y hay que proteger a los trabajadores asalariados que están en precario, y un correctivo proporcional de los autónomos que sí tienen una mayor capacidad de ingreso homologado a los asalariados del país. Javier Benítez señala que la realidad, en su opinión, es que en Europa la ultraderecha gana terreno. La izquierda ha hecho autocrítica de este cambio de tendencia del electorado. Carmen Ramos le pregunta, don Antonio, si debe España mantener el actual alineamiento con Estados Unidos o apostar por más autonomía estratégica. Zelensky está en España para pedir más armas y apoyo. Izquierda Unida mantiene su oposición a esta ayuda. Nosotros en la izquierda otra cosa no, pero autocrítica nos la hacemos una poquita. Y yo creo que a veces, yo que me encuentro en un estado de ánimo muy optimista, sinceramente, porque hay causas para ese optimismo. Mira, cuando yo tomé posesión de la coordinación, yo iba por actos por toda España, me he recorrido todas las comunidades autónomas, la última fue Canarias, y les puedo decir que hubo actos públicos que eran más terapia colectiva que actos públicos. Había un shock en la izquierda, había un shock, un no saber interpretar qué estaba ocurriendo, sobre todo tras la victoria de Trump. Después hubo una especie de resignación, que no sé si es peor que el shock, pero ha habido un punto de inflexión tras el verano en el que el estado de ánimo ha cambiado. Por tanto, ya la autocrítica nos la hemos hecho muchas veces. Es evidente que ese cambio del péndulo a la extrema derecha tiene unas corrientes que vienen, además, no es ya solo por errores nuestros, sino que también vienen determinadas por corrientes ideológicas que vienen de los años 80 There is no alternative, ¿no? El China de Margaret Thatcher y Reagan, ¿no? Vienen en una suerte que en cada ciclo la derecha endurece más su discurso. La derecha, primero revolución conservadora con Reagan y Thatcher, después llega el endurecimiento de las políticas expansivas, violentas y de inicio de ruptura del derecho internacional con Bush, y ahora empieza ya con un eje absolutamente autoritario y fascista en el caso de Trump. La derecha se ha endurecido y quizás la izquierda no hemos sido capaces de plantear un proyecto de radicalidad democrática y nos hemos dedicado muchas veces a corregir los abusos del propio sistema y eso nos ha debilitado ideológicamente. Pero ya estamos en un momento de construir esperanza, porque hay razones para ello, y hemos hecho la autocrítica, hemos analizado lo que se ha hecho mal, pero las corrientes de pensamiento nos trascienden incluso nuestros propios errores. En segundo lugar, nosotros como Izquierda Unida les decimos que si hubiera sido el eje del debate político y del pacto de investidura, la OTAN o la política de defensa, le puedo decir que no estamos en el gobierno. Nosotros no estamos en el gobierno si hubiéramos centrado los esfuerzos de acuerdo en política interior o de defensa, porque no estamos de acuerdo con el Partido Socialista y el Partido Socialista no estaba de acuerdo con nosotros, pero esos son los gobiernos de coalición, que por algo somos diferentes. Y nosotros nos mantenemos en que, evidentemente, la OTAN es una amenaza para la paz. El aumento del matonismo dentro de la orientación que tiene la OTAN tiene mucho que ver con la incapacidad de Europa de haber hecho una zona estratégica autónoma, en la que nosotros podríamos haber abordado ese debate como un elemento positivo. Y sobre el conflicto de Ucrania mantenemos lo que llevamos diciendo mucho y, por desgracia, el tiempo nos da la razón. Están muriendo cada día muchas mujeres y hombres inocentes en Ucrania por la incapacidad de ponernos en una mesa por la paz tutelada por Naciones Unidas en las que estén las dos partes, tanto Rusia como Ucrania, y una propuesta que hizo el BRICS, ya sabéis, con China, Sudáfrica y Brasil principalmente, y en la que nosotros nos identificamos. Aurelio García Centeno dice que son evidentes los gravísimos errores y las omisiones del presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Mazón, que compareció ayer ante una comisión del Congreso de los Diputados. Pero ¿reaccionó el Gobierno de la Nación como se necesitaba ante la tragedia, movilizando los recursos del Estado, por ejemplo, los del Ejército?
Vamos a ver, yo creo que hay dos... También, en una segunda parte de la pregunta, ¿es muy hábil el aparato de Moncloa para hacer olvidar aquello que dijo Sánchez? Si necesitan ayuda, que la pidan. Bien. Bueno, yo creo que lo que elimina cualquier aparato de propaganda es la realidad. La realidad son 229 personas que murieron y que mientras el presidente de la Generalitat no estaba ni siquiera al mando ni preocupado, estaba comiendo en el Ventorro hablando de fútbol o no sé de qué. Y es que la realidad no puede tapar ninguna operación de propaganda, por muy eficaz que sea. De eso no nos damos cuenta. Siempre en política, y lo reconozco, cuando hay errores, se dice, es que lo hemos explicado mal. No, es que el problema es que lo explicamos mal porque hay errores. En la gestión o errores en la posición política. En Valencia se cometió una indignidad, que es un presidente de la Generalitat que está ya contrastado, que no estuvo a la altura, por decirlo suave, del momento y de la catástrofe climática. Un frívolo, que se convirtió en indigno cuando convierte una acción de incompetencia en una voluntad de propaganda para ocultar dicha incompetencia por encima de los cadáveres humeantes que había. En segundo lugar, la Comunidad Valenciana tuvo la oportunidad de haber declarado el nivel de alerta que les quitara la competencia autonómica en favor del Gobierno central. No lo hizo. No lo hizo. Y como no lo hizo, no podía actuar el Gobierno tomando las riendas de la Comunidad Valenciana. Y, en tercer lugar, en el momento que él lo pidió, el Gobierno central se presentó y el Ejército actuó y los soldados estuvieron limpiando las calles y estuvieron teniendo una presencia que en los primeros días, saben ustedes, que fue manifiestamente mejorable. Yo creo que la declaración de ayer de Mazón en el Congreso demuestra que a su incompetencia se le suma, por desgracia, una indignidad. Y creo que es lo peor que puede tener un gobernante en el ejercicio de sus funciones. ¿Usted suscribe lo que le dijo el señor Rufián al señor Mazón? ¿Es un buen estilo de diputado? Usted sabe que no es mi estilo. Quiero decir que hay que hacer la acusación política, pero cada uno tiene su estilo. Yo le reconozco, a lo mejor yo soy el anticuado y Rufián el supermoderno, no lo sé. Pero las modas pasan, ¿eh? Aviso. Yo soy un clásico y los clásicos permanecen. Pero no tengo nada que ver con el estilo de Rufián. Creo que Rufián es muy hábil, además tiene, cuidado, que tiene mucha capacidad de impactar con sus mensajes. No es mi estilo, eso es lo único que le puedo decir, pero sí una categorización del diagnóstico político, y es que a Mazón se le une incompetencia, indignidad y posiblemente acción criminal por omisión. Nos centramos ahora, durante unos minutos, en Andalucía. ¿Cuál será la bandera central de Izquierda Unida en Andalucía? Sanidad, vivienda, empleo. ¿Qué reforma económica urgente, en su opinión, necesita Andalucía y no está en el radar del Gobierno autonómico del señor Moreno Bonilla? Cuando afrontamos el debate autonómico hay que tener muy claro, para no generar ni expectativa ni fraude, que es centrarse sobre las competencias que tiene un gobierno autonómico en caso de gobernar. Y nos situamos en Izquierda Unida, o por lo menos esa es la visión que se tiene por Andalucía, en una situación de qué haríamos y qué haremos si estamos en condiciones de gobernar en Andalucía. Y cuando hablamos de qué haríamos y haremos, será sobre las competencias que se dictaminan. Y la primera medida que yo apuntaría como sugerencia es aplicar la ley de vivienda en Andalucía. Ese sería el elemento simbólico primero firmado por un gobierno progresista y de izquierda. El cumplimiento y el desarrollo de las zonas tensionadas en aquellos ayuntamientos que lo soliciten para topar las viviendas de alquiler. En segundo lugar, un acuerdo de defensa de la sanidad pública, porque creo que lo que hay que decir en Andalucía es que la sanidad pública tiene solución. Esto no es solo incompetencia, es una voluntad de deterioro consciente de la sanidad pública en favor de la privada. Cuando Moreno Bonilla dice que nunca se ha invertido más en sanidad, hace como aquella famosa azafata del 1, 2, 3 que decía, no te miento pero no te digo la verdad. Pues eso hace Moreno Bonilla, como Mayra Gómez Kem. Dice, hay más dinero que nunca en la sanidad, lo que pasa es que se cuida de decir
sanidad, no dice sanidad pública, porque hay más dinero en la sanidad porque va a la sanidad privada en forma de masivas transferencias. La primera vez que va a aumentar el millón de andaluces y andaluzas que van a tenerse que hacer una prueba diagnóstica en los hospitales privados. Terrible, terrible. Por tanto, el segundo elemento fundamental en torno a la gestión de los servicios públicos es que la sanidad pública tiene solución, y la solución significa, en primer lugar, la condición sine qua non es que el Partido Popular y Moreno Bonilla se vaya del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y en tercer lugar, la gestión de los servicios públicos con una orgullosa defensa del carácter público, de la educación, que tiene que volver a ser el espacio de crecimiento de la ciudadanía, independientemente de los recursos económicos, culturales y sociales. Se ha abandonado la atención a la diversidad. Es una vergüenza cómo se han reducido la atención al programa con más éxito para la equidad en Andalucía. El programa que hace, ¿cómo vamos a igualar a un chico o una chica que en su casa tiene, que su padre es médico, su madre profesora, o que tiene una biblioteca y tiene todos los recursos, a alguien que tiene una tarjetita de internet que se la da la madre cuando viene del trabajo, no tiene un libro y tiene que ir a la biblioteca pública, y el sistema los trata igual? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? No es que no me estudia, pero ¿tú has visto la vida? ¿Y dónde están los recursos puestos? Se ha abandonado, porque aquí el mérito, para los que nunca han tenido mérito, para los que le han inflado, y me estoy inflando las venas yo también, le han inflado las notas en los colegios privados en una desvergüenza de falsa competencia cuando llegamos a selectividad y copan plazas en el ámbito sanitario que son las más exigentes. Esos que están en la privada no saben lo que es el esfuerzo de verdad. Han abandonado la atención a la diversidad, y es uno de los elementos fundamentales y simbólicos en la educación pública equitativa. Y la reforma, por tanto, la reforma urgente en los servicios públicos y en desatascar la dependencia, que como la sanidad tiene que recuperar el control público de la gestión de citas y del seguimiento, que se ha abandonado. Y por tanto tenemos que recogerlo. Por tanto, mire, si gobernáramos, les diría menos leyes y más ejecución de medidas que con el marco normativo actual se pueden hacer. Vamos a hacer una ley que dura... No, ejecución de partidas que supongan un cambio en el rumbo del portaaviones, querida Nuria, por la metáfora del portaaviones. Esa metáfora del portaaviones que gira el portaaviones, pero la sociedad no se da cuenta, porque es tan grande el portaaviones que tú sigues yendo de un sitio a otro sin darte cuenta que ha girado. Pero el portaaviones giró en 2018. Pero ahora ya el portaaviones ha dado un giro malo y la gente de pronto se ha tambaleado y se ha dado cuenta. Y se da cuenta que no solo se ha tambaleado con el escándalo del cribado del cáncer de mama, sino que ya salen los cribados de cervi y de colon, ya salen las tardanzas, el bloqueo de solicitud de pruebas para que la lista de espera no aumente. Por tanto, ya empieza a emerger todo. Y estamos en esa fase, y sobre esa es la que creemos que debe construirse. Y a mí, algo que me apasiona, porque lo conocí siendo coordinador andaluz, el sector agroalimentario de Andalucía es de primera categoría. Es alucinante ver en cualquier pueblo perdido de la sierra sur de Sevilla, la sierra norte de Cádiz, en los montes orientales en Granada, cooperativas que te cuentan cómo van sus cajas de aceituna de mesa o de espárragos, unos a Abu Dhabi, otros a Estados Unidos, unos a Argentina y otros a Japón, de manera normalizada y de manera que necesita, digamos, potenciarse y valorarse en sus justos términos. Y un valor de industria como la aeronáutica y otras de otra consideración que son fundamentales en la creación de tejido productivo. ¿Habrá una sola candidatura de izquierdas en Andalucía o varias papeletas? ¿Usted cree que Andalucía será el laboratorio de reunificación o de ruptura definitiva? También le preguntan si la abstención amenaza de nuevo al bloque progresista andaluz. ¿Cómo piensan ustedes recuperar grupo propio en el Parlamento andaluz? Y Julia Cabo dice que la izquierda no podrá volver a gobernar en Andalucía sin un auténtico impulso del Partido Socialista. Sinceramente, ¿cree usted que doña María José Montero es una buena candidata del PSOE o ella manifiesta incoherencias de las que el Partido Popular y Vox van a tratar de sacar partido? En primer lugar, va a haber una candidatura unitaria
Creo que Izquierda Unida lleva un año haciendo un proceso con un documento que además presentó Ernesto Alba hace ya un año y un mes. Sobre ese proceso político que se ha iniciado, hay organizaciones que se han adherido y otras organizaciones que no. Por tanto, hay una línea de esperanza, que es que va a haber una candidatura unitaria, una candidatura que va a estar formada por quienes quieren formar parte de un espacio de ambición, de cambio, de construcción de esperanza, y que se define en decir: aquí hay que arremangarse en Andalucía para gobernar y resolver los estropicios que se han producido durante estos 8 años. Por tanto, va a haber candidatura unitaria. Y ese mensaje creo que es importante, porque el elector no es un consumidor. Hay organizaciones políticas, incluso del campo de la izquierda, que confunden los estímulos en las elecciones con los estímulos del consumo. No. Un elector es alguien que hace un proceso de reflexión política en el que calcula los elementos de simpatía en torno a un proyecto y los elementos de antipatía del que quieren evitar. Y, por tanto, una candidatura unitaria tiene el patrimonio añadido, que no lo tienen quienes quieran ir aislados, de incorporar diferentes corrientes en las que la gente pueda sentirse identificada con quien considere. Corriente más verde, más roja, más violeta, más blanco, más moderado o más radical. Eso es la característica de una candidatura unitaria, y la buena noticia es que por Andalucía refleja esa candidatura unitaria. En segundo lugar, una candidatura unitaria que en estos momentos está formada por todo el espacio de la izquierda que constituyó en 2022. Un grupo parlamentario pluralísimo. Por cierto, un grupo parlamentario que existe, no hay que recuperar, lo que hay que aumentarlo, lo que hay que ser más escaños para poder ser objetivo de alternativa y aumentar esa representación. Y por último, creo que hay que respetar los procesos internos de cada partido. Yo creo que cada organización va a dar lo que considere más adecuado al momento, más oportuno, que pueda asumir en un optimismo colectivo la esperanza reflejada en lo que es un símbolo, porque al fin y al cabo la persona que se presenta como candidato o candidato es un símbolo de lo que es la importancia que se le puede dar a Andalucía. Y yo sí puedo decir que creo que hay mucho nivel en todos los candidatos y candidatas que hasta ahora se conocen, incluida María Jesús Montero, por supuesto, que es una persona muy capaz. Otra cosa es que el Partido Socialista y nosotros somos proyectos absolutamente diferentes. Otra cosa es que se pueden llegar a acuerdos como estamos haciendo en el Gobierno de España, pero son proyectos diferentes y con carriles absolutamente diferenciados. ¿Es una buena candidata entonces, doña María Jesús? Supongo que si el Partido Socialista ha dicho que sí, tienen que tener sus razones, y ya le digo que una persona de extraordinaria capacidad y calidad, tanto personal como política, lo es. Y creo que el nivel de candidatura en Andalucía hasta ahora es bastante alto. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. ¿Ha consolidado el Partido Popular una hegemonía real en Andalucía, o diría usted que solo es un ciclo de desgaste del PSOE? ¿Cuál es el flanco más débil del modelo Moreno Bonilla? ¿Sanidad, dependencia, vivienda, empleo? ¿Usted cree que el tema de los cribados va a costarle a Moreno Bonilla verse obligado a ponerse en manos de Vox para formar gobierno, algo que él, el señor Moreno Bonilla, probablemente descartaba unas semanas antes de destaparse el caso de los cribados de cáncer de mama? El gran talón de Aquiles de la gestión del Partido Popular y de Moreno Bonilla se llama sanidad pública. Y cuando hablamos de sanidad pública, el carácter público de los demás servicios. Dependencia, efectivamente, donde se está produciendo un atasco, me lo decía la presidenta de las asociaciones de personas con discapacidad, de casi 3 años. O en educación, donde, como he dicho, por ejemplo, los conciertos educativos han superado por primera vez los 1.000 millones de euros. Es decir, el presupuesto de educación sube el 6,11 y los conciertos suben al 11%, por encima de la media del propio presupuesto. La parálisis en la vivienda, donde ha vendido 1.500 viviendas públicas. ¿De qué estamos hablando? Y o, por ejemplo, sube los módulos, de suerte que salen viviendas públicas de promoción pública por precio de 250.000 euros, que son absolutamente inasequibles para quien necesita más vivienda. Pero el gran talón de Aquiles, la gran ruptura del noviazgo que haya podido tener Moreno Bonilla con Andalucía, se ha producido con la crisis de los cribados del cáncer de mama, porque no solo son la crisis de los cribados del cáncer de mama, sino que es la efervescencia de un sistema de sanidad que hace aguas por una prioridad consciente de un gobierno que se ha dedicado a desmantelarlo. Y, por tanto, sobre esa debilidad no es que el Partido Popular vaya a tener que gobernar con Vox.
es que el Partido Popular puede perder las elecciones en junio de 2026. Hablemos brevemente de la ruralidad y del municipalismo. ¿Ha perdido la izquierda el vínculo con la Andalucía rural? ¿Puede el municipalismo ser la vía para reconstruir el espacio progresista? Hay varios alcaldes y ediles de Izquierda Unida en este acto. Juan Manuel Valle, del Ayuntamiento de Los Palacios, Pepe Solano, del Ayuntamiento de Las Cabezas, Alicia Ruiz, alcaldesa de La Pedrera, y Miguel Ángel Vázquez. Bueno, esta es otra pregunta. Quieren saber qué medidas pueden ponerse en marcha para solventar el déficit estructural y económico existente, por ejemplo, en un servicio de dependencia que consideramos básico y esencial. ¿Qué medidas son necesarias para una financiación justa de los ayuntamientos frente al debate del nuevo modelo de financiación autonómica? ¿Y cómo entiende Izquierda Unida el papel de los ayuntamientos en la estructura del Estado y su financiación estatal y andaluza? Con mucha brevedad, pero con mucha claridad. Si algo no se puede objetar en Izquierda Unida es el cuidado del mundo rural. Siempre nos hemos sentido no solo orgullosos, sino que además estamos muy trabados con el mundo rural. Es más, diría más. En este ciclo tan agitado, posiblemente ese arraigo que hemos tenido territorial, que nos ha extendido en 500 municipios en Andalucía, son la tela de araña que nos ha permitido sostener en el tsunami del ciclo político iniciado en 2014. Posiblemente habríamos desaparecido de no haber sostenido un proyecto político vinculado al territorio, a las ciudades medias, al mundo rural, como un elemento no solo aglutinador, sino un elemento donde nosotros ejercemos un liderazgo eficaz y natural en los gobiernos municipales de Izquierda Unida, que son, permítanme decirlo, ejemplos de gestión y de coherencia en el desarrollo de otro modelo municipal. Y en el debate genuino que se dio al principio de la democracia sobre la reivindicación de los municipios como parte del Estado compuesto del que nos dotamos en España. Sin embargo, habéis visto que se han ido reduciendo, marginando, estando cada vez en la esquina el debate municipal. Hay que recuperarlo. ¿Y sabéis por qué? Porque recuperar el debate municipal es recuperar también las cosas y los problemas reales de la gente que depende muchas veces de los municipios que le gestionan. Fijaros bien los ejemplos que tenemos en el Ayuntamiento de Izquierda Unida con la gestión directa de la dependencia, salarios que no están sometidos en la mediación con la Junta de Andalucía y con el Estado al beneficio industrial del 15% de los Florentino Pérez que tienen los servicios privatizados y, por tanto, hacen disminuir en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras principalmente la calidad del servicio, o en la apuesta por mantener servicios municipales o supramunicipales de los básicos vinculados a basura, en el caso de mancomunidades o del agua. Hay que recuperar hemos solicitado un aumento del 8% de las transferencias a los ayuntamientos. Para los próximos presupuestos es un objeto de negociación. Hay una buena noticia, la que se dijo ayer en el Consejo Político Fiscal y Financiera, de aumento de las entregas a cuenta, que creo que han sido del 8,6%, y nosotros lo que hemos pedido es el 7% del aumento de la PIE, de la participación de los ingresos del Estado. Son dos conceptos diferentes, pero son vasos comunicantes. Es una magnífica noticia que se aumente la entrega a cuenta, porque eso anuncia una subida de la PIE para los ayuntamientos que son necesarios para el funcionamiento. Y hay que trascender ese ayuntamiento que está aislado y del que no se conocen experiencias formidables de gestión, transparente, dedicado los recursos públicos exclusivamente al bien común, y trascenderlo al debate político que no se trasciende. Si os dais cuenta, el debate municipal apenas se ocupa espacio político. Cada vez estamos más centralizados. Es Madrid, la almendrita de Madrid, la que genera las noticias, y lo que ocurre allí parece que existe en todo el mundo. No, existe una España que no está en esa almendrita, que es más rica, más tolerante, más sana, incluso con discrepancias y con muchas ganas de que también se arremanga, y que no solo se arremanga, sino que hace un país mejor y una Andalucía mucho mejor y más justa. Gabriel Palma le pregunta a don Antonio acerca de que la UCO acaba de detener al presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, del Partido Popular, y cómo puede afectar este escándalo al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, en sus expectativas electorales. Bueno, en el caso del Partido Popular en Almería, ya saben ustedes que desde Gabriel Amat, que sigue mandando en Almería, que ha sido muchos años presidente de la Diputación, que aunque no lo sea,
sigue siendo el presidente del Partido Popular y que evidentemente está vinculado a muchas prácticas de corrupción desde el uso institucional. Esa detención, es la primera noticia que tengo, pero que es evidente que en el Partido Popular de Almería, como en el Reino de Dinamarca, algo huele a podrido desde hace mucho tiempo. Y tendremos que conocer con más detalle la situación, pero sería otro elemento de vulnerabilidad para el Gobierno del Partido Popular. Porque esto no es un problema puntual o no, pero sí quiero ser prudente para que tener una toma de consideración más contundente cuando tenga más elementos que valorar. Siento que no voy a poder leerle muchas de las preguntas. Tenemos que ir concluyendo ya. Pedro Padilla, de UGT Sevilla, le pregunta sus opiniones sobre el Poder Judicial, si considera que necesita ser reformado. Quiere saber también su opinión sobre el enjuiciamiento del fiscal general del Estado, su opinión sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial y si debe ser modificado el acceso a la carrera judicial. Efectivamente, y con una perspectiva histórica, ahí podemos hacernos la autocrítica a la izquierda, que estuvimos muy obsesionados con la democratización de los cuerpos de seguridad, la democratización de las instituciones públicas, ya fueran universidades, escuelas o gestiones sanitarias, y nos olvidamos de la democratización del Poder Judicial, que siguió construyendo una élite con un profundo sesgo de clase en el acceso, en la fórmula de acceso, que tiene mucho que ver con el condicionamiento y el perfil de la mayoría de los jueces, y que necesita una reforma estructural, sin la cual vamos a fracasar siempre como Estado. Decía Carlos Arenas en su último libro, El Estado Pesebre, que España había fracasado o fracasaba como nación por las desigualdades territoriales. Pues un país también o una democracia fracasa si uno de sus pilares evidentemente no está democratizado en sus prácticas. El Poder Judicial como ente colectivo, unánime, ¿está interviniendo en política? No. ¿Hay jueces que están haciendo política? Sin lugar a dudas. ¿Hay jueces que están situados en las salas segundas de determinados tribunales que hacen política? Sin lugar a dudas. ¿El juicio al fiscal general del Estado es un juicio político? Sin lugar a dudas. Y sería un escándalo sistémico que fuera condenado cuando no se ha demostrado ninguna prueba concluyente ni no concluyente sobre esa operación que tiene un tamiz político y una naturaleza política indudable. El Consejo General del Poder Judicial se hizo el acuerdo de reforma y creo que es un drama que los sectores que quieren reformas estructurales de la justicia no establezcan estrategias conjuntas dentro de ese espacio y que se hayan producido por tacticismos que tienen mucho que ver con la naturaleza corporativista que está por encima en muchas ocasiones de la propia aparente visión ideológica de determinados jueces, nombramientos absolutamente infumables de jueces que no tienen trayectoria para desarrollar las responsabilidades que tienen. Y ahí hay un elemento corporativista que nos toca a todos. No es solo esto de los jueces. A veces yo pienso que los jueces son como los cardenales, que no hay cardenales de izquierda, ¿no? Usted sabe, ¿no? Cardenal de izquierda. Un cardenal de izquierda es una contradicción in terminis. Pues eso pasa a veces, yo creo que con los jueces en España, donde la gran apuesta de reforma estructural tiene que empezar, primero, no teniendo prisa, y cambiando el mecanismo de acceso a la judicatura con ayuda a quienes quieran presentarse a jueces, fiscales, secretarios de juzgados y no estén condicionados por su fortaleza económica en sostener oposiciones durante muchos años. Y, por tanto, el Estado tiene que eliminar ese sesgo de clase en el modelo de acceso a la función judicial. ¿Ha topado usted con la Iglesia? Que, por cierto, el Quijote dice, hemos dado, con la Iglesia hemos dado. No, nunca dijo hemos topado, pero bueno, se quedó ahí. Perdonad la petulancia, pero es que si no, no soy yo casi, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto tiempo le queda en el cargo al obispo de Cádiz? ¿No debería de haber sido dimitido o haber él dimitido? Bueno, yo, con la Iglesia hemos dado y ellos tienen los recursos que tienen. La Iglesia tiene un problema con los abusos que tiene que resolver. Y yo creo que el caso del obispo de Cádiz ha sido una bomba que le ha explotado en las manos y que se les ha ido y tenía que haber dimitido hace ya mucho tiempo, ¿no? Eso es evidente. Pero lo que genera desazón
el no dar una respuesta inmediata a un clamor social cuando se produce este tipo de hechos. Las dos últimas preguntas, don Antonio. Maribel Román, de UGT, dice: ¿cómo combatir desde las instancias políticas el discurso xenófobo de la ultraderecha que está calando entre la juventud y entre muchos trabajadores? ¿Qué piensa sobre el mito de que la juventud es de extrema derecha? Lo primero, que la batalla en las redes sociales es una batalla más, pero una batalla fundamental. Las redes sociales no son toda la opinión, pero sí tienen una gran capacidad de generar opinión. Y sobre todo de establecer la regla del juego, el marco de juego donde se dirima el debate político. Hay mucha gente que no ve redes sociales y que no las tiene, pero el debate de las redes sociales sí le llega a él, en forma de programas que compran el debate de las redes sociales, pero no solo de las redes sociales. Aquí tenemos una descompensación en términos comunicativos en España tremenda, de medios de comunicación absolutamente derechizados por encima de medios de comunicación de derecha, de izquierda o progresista. Ahí hay una descompensación. Y en las redes sociales es cierto que las técnicas comunicativas de la extrema derecha están siendo muy hábiles. Los estímulos que generan las redes son más proclives a ser permeables los mensajes que ellos dicen, a ver quién la dice más gorda, ¿no? Yo siempre comento la anécdota de mis alumnos, que ellos se ven seducidos, algunos que se veían seducidos por algún candidato de la extrema derecha, que en el fondo yo me di cuenta cuando compartí con él esa reflexión que él me pidió hacer conmigo, pues me di cuenta que en el fondo no era que se adhirieran a las tesis que ellos plantean, sino a la forma en que comunicaban, el estilo gamberrista, aparentemente antisistema, ese lenguaje rebelde que es profundamente seductor sobre los jóvenes. Pero desmiento la mayor. Los jóvenes no son de extrema derecha. Y creo que estamos asumiendo una tesis que Vox y que la extrema derecha quiere imponer, que es, oye, si eres joven, eres de extrema derecha. Y no es verdad. Que hay más jóvenes a lo mejor que antes, o más jóvenes que lo dicen que no lo decían, o que el marco del debate político es más de extrema derecha ahora, pero no solo en los jóvenes. No solo en los jóvenes. Y tengo una alumna mía, que agradezco mucho tu presencia, una exalumna que ella sabe de los debates que se han tenido. Es verdad que hay un sesgo de género, que hay chicos que están que reaccionan como reaccionan, pero hay muchas chicas que no están dispuestas, ¿verdad, Carmen? No estáis dispuestas a ceder ni un palmo. Es una esperanza. ¿Quiénes protagonizaron las manifestaciones masivas ante el ataque a la flotilla de Gaza por el gobierno de Israel? Fueron los jóvenes y las jóvenes. O esos son también de extrema derecha. Entonces, Vox tuvo un fracaso cuando, ¿acordáis? Decían, soltaron los bulos aquellos en su primera presencia, porque Vox entró por Andalucía, no lo olvidemos. A lo mejor es el momento de que por Andalucía salgan también, y se vayan. Pero Vox entró en Andalucía en 2018. ¿Y qué es lo que empezó a dedicarse Vox a decir? Que no tenía contraste y se les desmontó. Que le habían votado lo de los barrios vulnerables, los nombraban de la ciudad, y era mentira. Pero ellos querían establecer un constructo vinculado a sectores que quieren adoptar. Y lo mismo están haciendo con los jóvenes. Y no es verdad. ¿Que hay jóvenes que están frivolizando con el franquismo? Bueno, tenemos un problema educativo. La historia de España se enseña en bachillerato. Por tanto, al franquismo no se llega hasta que tú no has superado la ESO, y por tanto hay gente que termina la ESO y se va. Gente que termina la ESO y se va a formación profesional. Ni huele en la historia de España contemporánea. Eso sí, se saben las 3 guerras púnicas, pero no se sabe la vida después de la Segunda República. Claro, tenemos ahí un agujero formativo que tiene mucho que ver con el papel de la escuela ante estos retos. Pero en la juventud se está produciendo la misma disputa que se está produciendo en el resto de segmentos de edad. La misma disputa. ¿Llama la atención? Sí, porque hemos construido siempre que la juventud ha estado vinculada a la izquierda, pero en estos momentos es verdad que hay una corriente, que hay un sesgo de género, indudablemente, pero que no es en modo alguno mayoritario. Estamos fuera de tiempo, pero voy a darle un último turno para los mensajes finales tipo titular, pero permítame que antes de nada le agradezca su participación de nuevo en esta tribuna de Andalucía. En nombre especialmente de Asisa y de Nueva Economía Forum. Nosotros ponemos en nuestro frontispicio: aquí hablan todos y usted es importante. Muchas gracias en nombre de Asisa, como le digo, y de Nueva Economía Forum. Asisa ha estado representada hoy por el doctor Cairaso.
Muchas gracias, don José Luis. Y créame que le agradezco que cada vez que han sido amables en darnos foro para hablar. Hay que reivindicar el foro, el espacio público. Y nosotros vamos a ir a todos los espacios a los que se nos invita y, desde luego, a Nueva Economía Forum, encantados de hacerlo. Porque precisamente algo que hay que reivindicar en esta sociedad es no darnos por vencidos en que ya no se puede hablar si discrepamos. Y es una reflexión importante. Si queremos construir una sociedad sana, tenemos que hablar quienes estamos de acuerdo y quienes no estamos. ¿O es que cuando nosotros vamos al pescadero o a un gran almacén sabemos lo que piensa cada uno de ellos? Y en nuestra cotidianidad hay gente diversa. Y la izquierda no puede tener, ahí no podemos fallar, la izquierda no puede caer en la trampa de la extrema derecha de crear bloques impermeables, porque entonces hemos sido derrotados nosotros. Porque en esos bloques impermeables es donde ellos cuecen su adhesión. Nosotros ocupamos y hacemos una eficaz corrosión de las técnicas de la extrema derecha ante la intolerancia, invocando, como decía Ernesto bellamente, el amor. Holanda se ha levantado porque textualmente estaban hartos de odio. Y creo que es importante. Por eso agradecemos enormemente vuestra invitación y la gentileza que siempre tienes con nosotros, independientemente de la coincidencia o discrepancia. De eso se trata al fin y al cabo. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias.